Quiero saludar a Víctor Maldonado, él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Maldonado, comienzo preguntando para ustedes cuál es el significado de esta ofensiva económica que ha lanzado el gobierno de Nicolás Maduro. Buena tarde. Bueno, mira, yo creo que todos tenemos claro una sola cosa. Mientras el gobierno no diga explícitamente y formalmente que ha sido revocado el plan de la patria, cualquier cosa que haga dentro de ese plan va a seguir siendo más de lo mismo. Y más de lo mismo no es ninguna otra cosa que más controles, más acoso a la empresa privada. Por supuesto, va a seguir la insuficiencia de asignación de divisas. Y bueno, digamos que la relación entre el público y lo privado, aunque pueda llegar a ser incluso más cordial, va a ser igualmente inútil, porque lo que necesitan las empresas no son declaraciones cordiales, lo que necesitan las empresas son confianza, promoción, desregulación y libertad. Y nada de eso está dispuesto a dar el gobierno. Ahora, señor Maldonado, uno tendría que entender que hay diferentes maneras de pensar dentro del gobierno. Es decir, cuando uno escucha o lee que el presidente del Banco Central de Venezuela, el señor Merentes, dice que hay que aceptar que hay cifras de alta inflación, baja productividad y refiere la necesidad de trabajar con el sector privado, ¿es porque solo él lo piensa o es una frase elegante? Yo creo que son destellos de lucidez, porque al fin y al cabo, Merentes, que nos ha negado las cifras, que todavía no tenemos las de inflación, que todavía no tenemos actualizadas las de escasez, pues él sí las tiene y él sabe efectivamente cuál es la salud de este enfermo que se llama economía venezolana. Pero de nuevo, trabajar con el sector privado para hacer productivo significaría desregular la economía, significaría eliminar de una vez por todas y para siempre la ley de precios justos. Significaría una declaración formal del gobierno de que respeta los derechos de propiedad. Significaría una simplificación del sistema de cambio y un compromiso para su liberación progresiva, de tal manera de que sea acompañado por todas las demás señales de confianza social. Significaría honrar las deudas que tiene el gobierno con el sector privado. Significaría que el gobierno se debería desprender del conjunto de empresas públicas que ahorita están en la ruina. Significaría que el gobierno debería dejar de tener ese discurso tan prepotente que es el socialismo del siglo XXI y asumir un discurso asociado a la competencia, a la libertad de comercio, a la promoción del emprendimiento y en general a la desregulación. Mientras eso no ocurra, pues entonces seguiremos en lo mismo, porque con la ley de precios justos, esa ley está montada para castigar, para hostigar, para amedrentar y para chantajear al sector privado. Y esa ley está vigente. Ahora, señor Maldonado, yo creo que esa que usted acaba de decir es una lista de buenos deseos. Y digo lista de buenos deseos porque pareciera no tener sintonía con la realidad cuando estamos leyendo que hoy se va a publicar una lista de precios justos, que no es otra cosa que regular de alguna manera la actividad económica en Venezuela. Bueno, yo decía el otro día que Dios se ciega a los que quiere perder y que a los que definitivamente están perdidos les termina de quitar los ojos. Yo creo que efectivamente esto que tú estás planteando como lista de buenos deseos es simplemente la alternativa, la única alternativa que tiene la economía venezolana para salvar a esta generación de un sufrimiento atroz, de un empobrecimiento masivo y por supuesto de los problemas naturales de gobernabilidad que tendrá cualquier gobierno por una economía mala. Porque las malas políticas decantan en malas economías y eso es lo que está ocurriendo. El gobierno además está haciendo algo terrible y es que está haciéndonos sufrir devaluación, inflación y escasez sin que el gobierno se comprometa a nada, sin que haya más disciplina fiscal, sin que se afronte el desorden masivo y las mentiras constantes que significa el PDVSA, sin que se afronte el problema inmenso de las empresas públicas del Estado. Bueno, y mientras eso no ocurra, mientras el gobierno no se sienta parte del problema y no se desprenda del poder para construir soluciones conjuntas, pues bueno, sí será una lista de buenos deseos y como tú dices, la realidad será tan atroz como la que estamos viviendo y peor.
Bueno, a eso iba precisamente, la realidad que golpea la vida del venezolano cada día, una realidad que hace que el venezolano padezca un vía crucis diario para conseguir los productos de primera necesidad, donde no se encuentran los medicamentos para los pacientes de cáncer, por ejemplo. Donde no hay reactivos para realizarse los exámenes, donde la canasta alimentaria ha triplicado o cuadruplicado y en casos particulares quintuplicado el salario mínimo. Es decir, es una realidad que contradice el discurso del gobierno. Bueno, sí, efectivamente, ayer tuvimos nosotros la visita aquí en la Cámara de Comercio de don Plinio Apuleyo Mendoza. Y él lo decía, digamos, tajantemente, estas utopías socialistas son contrarrestadas por la realidad que les toca la puerta y les reclama. Y lo que vencen estas utopías es precisamente el contraste con la realidad que los venezolanos estamos viviendo. Los venezolanos ya sabemos que el socialismo es un inmenso fraude, que este socialismo del siglo XXI y que este gobierno es una apuesta a la miseria. Y por otra parte, con todo eso que tú nos describes, que es absolutamente cierto, pues es absolutamente cierto también que estos señores que tienen 3 años en el gobierno, poco más, poco menos, lo que Chávez duró enfermo y luego lo que ha sido después de su muerte, no han gobernado porque no saben gobernar, creen que el poder es eso que hacen, reprimir, contrarrestar los derechos y libertades civiles, sacar a los grupos paramilitares en la calle para que contrarresten la protesta pacífica y legítima de los ciudadanos. Y bueno, eso no es gobernar. Gobernar es buscar soluciones, construir consenso y tener como norte el logro de la prosperidad. Y esto no está en la cabeza de los que gobiernan en este momento. Lo que está en la cabeza de los que gobiernan en este momento es simplemente cómo hacer para mantenerse ellos en el poder y para tener recursos suficientes para seguir subsidiando a Cuba. Y no es porque yo me lo invente, es porque eso está en la esencia del discurso de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Rodríguez Torres, que funcionan como un triunvirato de una junta cívico-militar. Ellos están dispuestos a todo menos a cesar sus relaciones con Cuba, y eso en este momento significa cerca del 40% de la factura petrolera. Quiero agradecer a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, por acompañarnos en la tarde. Muy amable. Muchas gracias.